Soy el profesor José Calderón y voy a hablarles sobre el proceso político de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, al igual que las demás colonias de España, se dirigía desde la metrópoli. Puerto Rico se encontraba bajo el poder absoluto de la metrópolis española. Por otro lado, la intervención de los puertorriqueños en el gobierno de la colonia siempre fue limitada. Su mayor aspiración solía ser pertenecer a los cabildos. Sin embargo, el mayor logro de representación política de los puertorriqueños durante el gobierno español lo tuvo el criollo Ramón Power y Giral al ser nombrado como primer representante de Puerto Rico en las Cortes de Cádiz, España, en 1810. Power llegó incluso a ser vicepresidente de este importante organismo. Es oportuno señalar que desde la época de dominio español en la isla, la tendencia reformadora y la tendencia conservadora dominaron el escenario político puertorriqueño. Obviamente, España no permitió que existiera un partido que defendiera la independencia de Puerto Rico durante su dominio. Los que defendieron esta causa tuvieron que obrar en el clandestinaje. La fórmula de independencia siempre ha sido reprimida por el gobierno de la isla. En 1887, el Partido Autonomista Puertorriqueño, bajo el liderato de Luis Muñoz Rivera, logró negociar con el líder español Práxedes Mateo Sagasta y al llegar al poder se le otorga la autonomía a Puerto Rico. Este nuevo sistema de gobierno era bastante liberal e incluía diferentes reformas que beneficiaban tanto administrativa como políticamente a Puerto Rico. Un aspecto que consideramos bien importante de esta fórmula de gobierno fue que permitía que un número considerable de criollos pertenecieran a las estructuras de gobierno del país. Ahora bien, ¿qué ocurre durante el cambio de soberanía? Como resultado de la guerra hispano-cubano-americana, la soberanía de Puerto Rico pasó a manos de Estados Unidos. Con el cambio de soberanía, el gobierno autonómico de Puerto Rico llegó a su fin. Los norteamericanos, inmediatamente, en 1898, establecen un gobierno de tipo militar donde un oficial del ejército estadounidense asumía el poder de administrar la isla. El general John Brooke, de esa manera, se convirtió en el primer gobernador norteamericano de Puerto Rico. Este tipo de gobierno militar concluyó en 1900, cuando Estados Unidos le otorga a Puerto Rico un primer gobierno civil bajo el Acta Foraker. Es meritorio señalar, sin embargo, que este tipo de gobierno, a pesar de su carácter civil, no significó grandes avances. Era incluso mucho menos liberal que el gobierno autonómico de 1897. Los puertorriqueños reaccionaron bien indignados con este sistema, que dejaba prácticamente toda la administración del país en manos norteamericanas. La indignación y la desilusión del liderato político de la isla fue prácticamente absoluta ante lo que pensaron fue un agravio por parte de la metrópoli. Estados Unidos se había presentado como una especie de redentor de los puertorriqueños y había ofrecido progreso y libertades para todos. El Acta Foraker realmente en nada correspondía a esas promesas. Más tarde, en 1917, Estados Unidos cambia la ley Foraker por la segunda ley civil, en esta ocasión ley Jones, que fue un poco más liberal. No obstante, este gobierno continuaba siendo dirigido por un gobernador norteamericano nombrado por Estados Unidos, aunque, por otro lado, permitía que algunos puertorriqueños fueran parte de la legislatura y de otras agencias gubernamentales. Lo más significativo de esta ley fue que le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Es decir, desde ese entonces, todo ciudadano nacido en Puerto Rico es ciudadano norteamericano. Otro aspecto importante fue que bajo esta ley se permitió que las mujeres que sabían leer y escribir votaran por primera vez en 1929 y luego, en 1935, se extendió el voto universal a todos los ciudadanos independientemente de que supiesen leer y escribir. El problema del estatus político, sin embargo, es lo que más nos debe de importar. La situación en torno al estatus
de Puerto Rico ha continuado siendo un factor de importancia durante la soberanía norteamericana. Las preferencias sobre la relación que debe tener Puerto Rico con Estados Unidos se han concentrado en tres ideologías principales: la autonomía, la independencia y la anexión. Estas tres ideologías históricamente han sido representadas por diferentes partidos políticos. La independencia ha sido la preferencia del Partido Nacionalista, que se fundó en el 1922. El líder máximo de este partido ha sido Pedro Albizu Campos. Los nacionalistas, por otro lado, han protagonizado los eventos más radicales en la historia política del país, especialmente en las décadas de 1940 y 1950. Ejemplo de estos son la masacre de Río Piedras, la masacre de Ponce, la revolución de Jayuya de 1950, el ataque a la Casa Blair, residencia del presidente Harry S. Truman, y por supuesto el sonado ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954. Otro partido, el Partido Independentista de Puerto Rico, fundado en 1946, también ha defendido el derecho de los puertorriqueños a su soberanía, pero de una manera menos radical y a través del proceso electoral. Los autonomistas, por otro lado, han tenido varios partidos defensores de su causa. El más prominente de estos es el Partido Popular Democrático, fundado por Luis Muñoz Marín en 1938. Este partido estuvo en el poder en Puerto Rico de manera interrumpida desde su fundación hasta 1968. Fue Luis Muñoz Marín quien, en 1952, estableció el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estatus actual de la isla. Con este estatus, Puerto Rico logró un gobierno con cierto grado de autonomía que se concentra en una constitución propia, aprobada por Estados Unidos en 1952. Claro está, esa autonomía falla en representar soberanía para la isla. Desde que Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos por España en el 1898, su condición política se encuentra dominada por los poderes plenipotenciarios del Congreso de Estados Unidos. Ese aspecto lo convierte en una colonia de la metrópolis norteamericana. Por otro lado, la oportunidad de Puerto Rico de tener un gobierno puertorriqueño pasó por diferentes etapas. El primero fue Jesús T. Piñero, que fue nombrado en 1946 por el presidente de Estados Unidos. Luego, el 5 de agosto de 1947, se firma la ley del gobernador electivo que permitió que los puertorriqueños eligieran su propio gobernador. Fue así como Luis Muñoz Marín, presidente del Partido Popular Democrático, se convirtió en el primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo de Puerto Rico como resultado de las elecciones de 1948. Claro, a partir del establecimiento del ELA en 1952, los puertorriqueños han tenido la oportunidad de continuar eligiendo sus gobernantes en elecciones que se celebran de cada 4 años. Los Estados Unidos han defendido la autonomía del ELA a nivel internacional, estableciendo que con este tipo de gobierno Puerto Rico dejó de ser una colonia. La situación del estatus político de Puerto Rico ha sido discutida en muchas ocasiones en la ONU. El Comité de Descolonización ha pasado juicios sobre este caso, pero luego de unas 40 resoluciones, Estados Unidos ha logrado defender el estatus de la isla bajo la premisa de que entre Puerto Rico y Estados Unidos existe un pacto bilateral que reconoce la autoridad de ambos países para pactar. De esa manera, estipulan que la relación entre ambos países es producto de un acuerdo que reconoce la autoridad y la autonomía del pueblo de Puerto Rico para establecer convenios. Esta interpretación de la relación entre ambos países ha permitido que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas no intervenga a favor de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. El estatus de Puerto Rico continúa siendo un problema de mayores proporciones en el país. Durante años se han celebrado diferentes plebiscitos donde el ELA ha salido beneficiado, pero la tendencia a favorecer la anexión o estadidad con Estados Unidos
cada día adquiere más adeptos. Esto se comprueba en el más reciente plebiscito del año 2020, donde la fórmula de anexión triunfó con un 52% de los votos. La estadidad es la ideología defendida por el Partido Nuevo Progresista, fundado por Luis A. Ferré en 1967. Ferré logró la gobernación en 1968 con su nuevo partido y desde entonces comenzó lo que se conoce como la era bipartidista en la isla. Desde ese momento, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista se han alternado en el poder sin lograr ninguno de los dos establecer un gobierno que dure más de 2 cuatrienios consecutivos. Es importante señalar que ambas colectividades han utilizado todos los medios posibles por impedir el crecimiento del apoyo a la independencia de la isla. No obstante, la discusión sobre el futuro del estatus de Puerto Rico continúa cada vez más efervescente. Incluso, más recientemente, la misma se encuentra en niveles de importancia en el propio Congreso, con 2 proyectos en espera de aprobación encaminados a resolver finalmente el problema del estatus de la isla. En palabras sencillas, en manos del Congreso se encuentra el destino político de Puerto Rico, tal y como lo ha estado desde 1898. Bueno, mi nombre es José Manuel Dávila Marichal, soy historiador y cineasta, documentalista, y me he dedicado a investigar los grupos, ¿verdad?, que cuestionan, que retan en la autoridad colonial e imperial en Puerto Rico, sobre todo en Puerto Rico, aunque ahora estoy haciendo mi introducción al resto del Caribe. Me considero discípulo de Joseph Fontana, aunque nunca lo conocí, pero he leído todas sus obras. Y Joseph Fontana nos enseña que por mucho tiempo la historia se enseñó de una manera lineal, en la que el progreso de la humanidad era ascendente como mecánicamente hacia adelante, y que los actores de ese progreso mecánico, ¿verdad?, partiendo del neolítico o la barbarie hasta el capitalismo de ahora y la posmodernidad, pues era un progreso ascendente, en donde los actores principales eran pues las élites e incluso hasta los imperialismos. Se justificaba que el imperialismo era como un medio ¿verdad?, que trajo el progreso, la carga del hombre blanco, donde hasta se justificaba el colonialismo porque le llevaron la civilización y el progreso a los grupos bárbaros. Esa interpretación lineal de la historia que se enseña tiene una deficiencia, tiene unos grandes problemas. Y es que invisibiliza que el progreso realmente lo mueve las luchas colectivas y no las élites o el imperialismo. El progreso se ha alcanzado gracias a unas luchas colectivas y a unos agentes, ¿verdad?, colectivos, sean las mujeres, sea el movimiento obrero, sean los campesinos, que han dado largas luchas por ganar esos derechos. No han sido derechos concedidos, ¿verdad?, gratuitamente. Sin embargo, esa historia lineal, repito, de progreso, él deja a un lado esos actores sociales. Y, pues, los actores sociales viniendo siendo el imperialismo o las élites, ya sean los grupos de poder. Esta es una interpretación que crea como un complejo, ¿no? Ayuda a legitimizar el status quo. ¿Por qué? Porque si todo llega gratuitamente, el progreso llega por sí solo, o mecánicamente, o porque unas élites te lo dieron, pues eso crea una idea de que las cosas llegan por dadas. Así que, ¿para qué luchar? ¿Verdad? ¿Para qué tratar de cambiar la sociedad? Si siempre llega el progreso, ¿verdad? El mundo de los mejores mundos posibles llegó por vía mecánica. Esto es un problema, ¿no? Porque crea una sensación de que no hay que luchar. Yo creo que, así como se ha enseñado la historia general del mundo con esa manera lineal, aunque las cosas están cambiando obviamente, fue una manera de enseñar que duró mucho tiempo, en Puerto Rico también se ha traducido ese esquema lineal, y que ha afectado, yo creo, lo que ha creado es un complejo del colonizado y ha creado una desesperanza en la población puertorriqueña. ¿A qué me refiero? Luego del Estado Libre Asociado,
la creación del Estado Libre Asociado en 1952, que todos sabemos que fue un invento y una farsa, ¿no?, creada por el imperialismo norteamericano para disfrazar el esquema colonial que habían impuesto desde 1898, utilizan esta idea del Estado Libre Asociado para venderle a las Naciones Unidas de que, mira, resolvimos el Estado colonial, ya Puerto Rico tiene unos grados de libertad. Pues el imperialismo, en alianza con los poderes coloniales de la isla, inventaron un relato que es útil para mantener a los grupos sociales, a los colectivos, tranquilitos y no tener que recurrir a la fuerza, como normalmente recurren los imperios o en sus colonias, ¿verdad?, recurriendo a la fuerza para reprimir a los movimientos que cuestionan el status quo. Pues para no tener que recurrir a esa fuerza y tener que admitir, ¿verdad?, que son un imperio que recurre a la fuerza o por lo tanto no son democráticos, pues vamos a inventarnos un relato. ¿Y cuál es el relato? Que inventó sobre todo luego del Estado Libre Asociado y sus colaboradores coloniales, como Luis Muñoz Marín al frente de ese aparato colonial. Puerto Rico siempre ha estado buscando una autonomía. Los españoles nos salvaron de la barbarie indígena, nos civilizaron, y los puertorriqueños, en esa invasión de los españoles en la isla de Borinquén, pues se fue creando eso de que el puertorriqueño, ¿no?, en la unión de africanos, indígenas y los españoles y otros grupos. Se crea esa nación puertorriqueña, y esa nación puertorriqueña siempre ha querido un grado de autonomía, siempre ha querido buscar la autonomía. Con España la consiguieron, con la Carta Autonómica, pero de repente llegan unos nuevos salvadores, que son los norteamericanos, ¿verdad?, la invasión estadounidense de 1898. Los norteamericanos llegan, imponen la ley Foraker, luego la ley Jones, tratan de hacer reformas, pero llegamos al fin de la historia con el Estado Libre Asociado, llegamos al fin de la historia, ¿verdad? Al fin logramos esa autonomía que siempre los puertorriqueños habíamos deseado. Así que como se decía, ese es el mejor de los dos mundos posibles. Puerto Rico logró con el Estado Libre Asociado lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Lo mejor de ser de tradición latinoamericana, hispana, etcétera, con lo mejor de Estados Unidos, sus instituciones democráticas y la civilización estadounidense. Esa visión lineal también, de que el Estado Libre Asociado fue como el final de la historia y es la cúspide del progreso que podemos alcanzar los puertorriqueños, genera también una desesperanza. ¿Por qué? Porque todo colectivo que cuestione esa visión lineal es criminalizado. Porque imagínense ustedes, está cuestionando la visión que nos llevó al fin de la historia y al progreso último. Así que todo colectivo que en la historia cuestionó esa vía de progreso es criminalizada, o eran unos locos utópicos que no iban a llegar a ningún lado. Así que todos esos sueños de otros futuros que pudieron haber sido pero no fueron, pues son echados para un lado y se inventa la idea de que se demonizan, ¿no?, esos proyectos ya fueran proyectos inventados por el movimiento obrero o por el Partido Nacionalista de Puerto Rico en su entonces con Pedro Albizu Campos o las feministas, todos esos otros sueños que pudieron haber triunfado pero fracasaron y terminó venciendo el proyecto del Estado Libre Asociado. Todo eso se descarta y lo que genera es una desesperanza en la población. Así que nosotros los historiadores y los artistas tal vez debemos de construir esa historia lineal que se ha querido vender. El futuro que salió vencedor para mí no fue el mejor futuro posible, de las opciones que hubo y de las nociones que se quieren invisibilizar, ¿verdad? Porque no fue el mejor futuro para las mayorías. Hubo proyectos que fueron derrotados mediante violencia y otros que fueron invisibilizados. Por ejemplo, el proyecto de la Confederación Antillana o el proyecto de crear una república en Puerto Rico y luego una confederación antillana que se uniera a Latinoamérica. Eso es un sueño posible, pero fue invisibilizado y fue derrotado por dos vías, tanto la coerción de la represión del imperialismo, pero también bajo este discurso lineal que ve eso como una utopía irrealizable, como una locura. Así que nos invita a no soñar. Soy Carmen Zeta. Voy a hablar acerca de mujer y colonia. Hay un poema de una escritora uruguaya, Idea Vilariño, que dice: me cortan las dos manos, los dos brazos, las piernas, me cortan la cabeza, que me encuentren. En noviembre de 1998
Participé en el foro sobre la escritura femenina en la colonia, como parte del simposio Literatura e Identidad ante el 98, organizado por el Ateneo puertorriqueño. En ese momento establecí correlaciones entre colonia y patriarcado, colonia y mujer. Vuelvo sobre mis pasos y me aterra constatar que la situación ha variado poco en 23 años. En el caso de la mujer, vivimos supeditadas al mundo de los hombres, como si no poseyéramos esencia propia. Estamos limitadas por nuestra condición de mujer a permanecer en el anonimato en múltiples ocasiones. Sabemos que nacer mujer es un acto violento, aunque como aclaraba Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Si bien es cierto que resulta innegable los logros alcanzados gracias al trabajo de las mujeres en pro del feminismo, de acuerdo a Marcela Lagarde, más allá de cambios en la sociedad, en la masculinidad y en la feminidad, la ideología genérica patriarcal permanece inalterada y vigente, lo cual se traduce en que la mujer, desafortunadamente, continúa siendo la perpetua explotada. Aunque no se reconozca, en palabras de Lagarde, las mujeres hemos enriquecido nuestra condición genérica. Para las mujeres realmente existentes, eso significa vivir a tensión entre ser objeto y ser para sí misma para vivir con los otros. Hace poco encontré un poema de una escritora y precursora feminista chilena que no conocía y que me parece muy pertinente. Dice: soy Teresa Wilmont y nací 100 años antes que tú. Mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú y sin embargo te veo igual a mí. Soy Teresa Wilmont y no soy apta para señoritas. Hace más de 100 años somos colonia de Estados Unidos. Aunque nuestra experiencia colonial se remonta a finales del siglo XV con la llegada de los españoles. En 1998, sencillamente cambió el amo. Una colonia es, por definición, un territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Recalco, dominado y administrado, con todo lo que ello representa. Esto es lo que somos, las colonias. Apunta el economista Deepak Lamba Nieves, no son sitios que prosperan o florecen, son lugares de donde se extrae, donde hay una violencia explícita e implícita tácita. Con la creación del Estado Libre Asociado en 1952, muchos puertorriqueños adoptaron la idea de que compartíamos lo mejor de dos mundos. En un artículo reciente, Puerto Rico atrapado en el tiempo, la periodista y escritora Ana Torres Toro sostiene que
Los defensores de esta idea aseguraban convencidos que nuestra situación era privilegiada porque éramos parte del país más poderoso del mundo y lo hacíamos en español y sin perder nuestra cultura ni nuestra identidad. En la realidad no resulta tan idóneo como suena. Preservar nuestra cultura y nuestra identidad es el producto de una lucha continua. Me hago eco de las palabras de la poeta puertorriqueña Mara Pastor. Cuesta hablar en esta isla. A lo largo de más de un siglo, los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos sido humillados, encarcelados, torturados, utilizados como conejillos de indias, como carne de cañón en las guerras del imperio, despojados de nuestras tierras, expuestos a la pobreza, obligados a emigrar y un largo etcétera. Para muestra un botón, hace 5 años el presidente Obama firmó la ley promesa, aprobada por el Congreso, que incluía la imposición de una junta de supervisión fiscal, compuesta por 7 miembros elegidos por el presidente, lo cual hace patente el carácter colonialista e intervencionista de dicha ley. Un año después, los huracanes Irma y María evidenciaron, aparte de la ineptitud y corrupción del gobierno de turno, la fragilidad de nuestra isla. Puerto Rico estuvo en el ojo público internacional. Muchos norteamericanos supieron de nuestra existencia, descubrieron que tenemos un pasaporte americano, o sea, que somos un territorio de la gran nación, pero no formamos parte de ella. Algunos han abogado para que nos convirtamos en Estado, pero es hermoso el territorio invadido, hasta el momento en que en el mismo comienzan manifestaciones de descontento. En ese instante son los defectos los que prevalecen, son las anomalías las que se hacen patentes. Algunos estudiosos del arte se refieren al florecimiento de este en momentos de crisis. Este hecho se ha evidenciado en nuestro país en innumerables oportunidades. La inmensa mayoría de nuestros creadores, escritores, músicos, bailarines, artistas plásticos, sabe que el arte es una herramienta de lucha, una manera de resistir. En nuestro caso particular, ser colonia nos ha distanciado de nuestros hermanos latinoamericanos y por otro lado, el pueblo invasor se empeña en invisibilizarnos. Remito a la lectura del enjundioso ensayo 10 piezas sobre maravilla del crítico de arte Nelson Rivera, publicado en abril en 80 grados. Presenta la obra de 10 artistas con variados acercamientos al tema sobre el funesto suceso del Cerro Maravilla. El autor comienza aseverando: en esta colonia en la que la violencia se le adjudica solamente a la izquierda independentista, la década de los 70 marcó la incrementación del terrorismo de Estado y de derecha. Coincido con él cuando afirma: esperanzador resulta que una cantidad de artistas, algunos de los cuales no habían nacido en 1978, haya dedicado su trabajo a recordar, denunciar, analizar, llorar esta historia de mentiras, brutalidad, duplicidad, traición, conspiración y asesinato. Mientras tanto, seguimos resistiendo, porque como decía el maestro Pedro Albizu, grande es el imperio al que desafiamos, pero más grande es nuestro derecho a la libertad.
Hola, me llamo Andrés Rodríguez Bonrabenao, soy fotógrafo, artista gráfico y memero. También soy anarquista. Y menciono esto porque pienso que mi identidad política y social tienen que ver muchísimo con lo que yo considero ser la complejidad de mi expresión. Dentro del proceso creativo, ya sea desarrollar algún video, meme, arte digital, siento que al principio hay mucho ruido, al igual que al final. Esto, en mi entender, tiene que ver mucho con la condición colonial, no solo mía como ser individual, sino como el entorno que me rodeó por la gran mayoría de mi vida y de mi existencia. Ese ruido se va manifestando en arte glitch a lo largo de la obra. En ocasiones merma, pero en otras se intensifica. Ya sea a través del audio o el visual, el ruido existe consistentemente. El contenido dentro del editaje fue tomado de varios medios sociales, incluyendo YouTube y Facebook. Así como recortando artículos e imágenes de diferentes revistas, traté de reproducir lo que entiendo ser un operativo psicológico ya normalizado y corriente que se ha engranado a nuestra identidad nacional. El tema de la identidad lo trato de tocar a lo largo de toda esta obra. Subrayo contrastes que son obvios poniéndolos seguidos. Sin embargo, en nuestra realidad, estos mensajes fueron dispersados entre otros medios y tras los años se convierten en subliminales. La obra cuestiona la producción y el consumo colonialista y capitalista publicitario en Puerto Rico. Mi obra es crítica del status quo y toda cultura que lo sostenga, incluyendo la puesta en lugar históricamente por la clase dominante o, como me gusta llamarle, huepa culture o cultura huepa. Por eso es significante presentar los diferentes anuncios de la televisión y el cine puertorriqueño. Navegamos la memoria colectiva intergeneracional de nuestra sociedad y de la misma manera se hacen ver sus grandes contradicciones y su tono subyacente colonial. ¿Quién consume qué? Se expone la dinámica de poder en el audiovisual y surgen varias categorías. ¿Quién consume y a quién se le dirige? Un tipo de contenido es dirigido a la cotidianidad y la idiosincrasia colonial, mientras el otro se presenta ante un público extranjero, rico e inversionista. Publicidad para Settler Colonialism, un espectáculo que trasciende generaciones. Recuerdo ver niños crecer, incluyéndome, con la mano en el pecho, cantando el himno de Harris Paint. Recuerdo sentirme mal porque le fallé al perro de Dare o de Dare, que decía dile no a las drogas, y a mí me encantaban las drogas. Este tipo de anuncios está dirigido a las masas para proyectar el clasismo de los ricos ante el pueblo y así subyugarnos más aún al espectáculo y desenfocarnos más de nuestro entorno social. Un tema que también apunto es el whitewashing o blanqueamiento del discurso nacional con anuncios como el de mi amigo Harvey. Un modelo joven que murió a causa de una sobredosis de sustancia y la poca relación que ese mensaje tenía con el pueblo pobre puertorriqueño. En pocos segundos hay un corte abrupto y el anuncio de Bounty que dice que eso no importa, eso no es nada, seguido por un anuncio de Schaefer. El café es servido por Mama Inés a las necesidades de la clase media blanca puertorriqueña, reiterando el racismo y clasismo de la máquina publicitaria colonialista y sus interpretaciones. Trabajo cortes abruptos en el editaje con la intención de representar el corto tiempo que existe entre cada ocurrencia nacional, casi que igual a cambio de canales y o programas en un televisor. También representa la ruptura del tiempo y la corta memoria colectiva que padecemos como sujetos coloniales. No logramos sanar de cada evento de la cotidianidad. Al lado opuesto se presentan anuncios de una supuesta docilidad cultural nacional que permite la continua explotación de la clase jodida del país y de sus tierras, mientras le servimos con sonrisas, bailes y buenas vibras a los invasores. La docilidad que nos presentan a las personas que viven en Puerto Rico es una cultura desarrollada tras años de dominación imperialista. Esto lo adhiero a la cultura huepa, tergiversando nuestra historia y suavizando la invasión, la esclavitud, el genocidio y desplazo histórico del Caribe y de Boriquén. Así lograron crear otro espectáculo más. En este caso, el espectáculo hace aludir
que existe una armonía y un acuerdo nacional, un entendimiento cultural de quienes somos y que existe una relación amigable entre los diferentes sectores sociales y las clases dominantes. Por eso existe el especial del Banco Popular. Reconociendo también nuestros pasados en resistencia, no podemos descartar que el elemento que eleva todas las culturas corrientes es la radicalidad de donde las robaron. En interludios presento varias yuxtaposiciones visuales de manera rápida, casi como anuncios dentro de los anuncios. En ellos apunto a la propaganda imperialista turística y sus presentaciones racistas y voyeuristas explotadoras. Trato de presentar las dimensiones de la ciudadanía americana y cómo la misma continúa siendo el blanqueamiento de la invasión y el coloniaje. El bagaje cultural es procesado por el imperialismo estadounidense y administrado por las instituciones colonialistas para el consumo de la clase dominante. Por una parte, aluden a que es imposible que en las tierras del encanto vivan los puertorriqueños. Pero por otra parte, observamos la insistencia morbosa de los anglosajones en romantizar la explotación de su propia invasión. Un narrador sugiere detenerse y relajarse en la carretera para ver a trabajadores puertorriqueños recoger piña y mientras otros aprueban de la explotación infantil de la juventud puertorriqueña mientras comen dique caña y que la pasan bien haciéndolo. Nuestra labor, siendo controlada por el imperialismo, se envía a aceitarle los motores a las fábricas en las grandes ciudades. Eso pasó eventualmente. Es así que el sudor, la sangre y la caña puertorriqueña terminaron todas explotadas en la diáspora. Sugiero que los rascacielos de las ciudades fueron elevados por la caña y sangre del Caribe, incluyendo sangre y caña puertorriqueña. Para mí, este es el momento más traumático que sufre la identidad nacional, ya que es expuesta a la crudeza del industrialismo capitalista a su máxima expresión. La pobreza trabajadora de Puerto Rico es dirigida a la colonia de trabajadores junto a otros trabajadores del resto del mundo. Son desterrados y condenados a la lejanía. De esta manera, el trauma generacional se desarrolla y sostiene la costumbre en las ciudades industriales. La inevitable resistencia por parte de los pueblos es reprimida con el espectáculo de representación. Busco producir el cuestionamiento de nuestra identidad nacional. Busco producir el cuestionamiento de nuestra cultura. Busco cuestionar por qué un yanqui dice de nosotros con tanta calma, all of them must work. Mi nombre es Yancy Rosario de Abacoa, soy original del pueblo de Arecibo, pero resido actualmente en Utuado, un pueblo de la montaña, campesino, frío, rural. Pues Puerto Rico es un territorio ancestral que tiene muchas decenas de siglos de historia, sobre todo un territorio indígena y afroindígena, que pues ha sido invadido, asentado, colonizado a lo largo de muchos siglos, primero por colonizadores hispánicos, ¿verdad? Y del 1898, dentro del último siglo más o menos, entre los últimos 123 años, también hemos sido invadidos, ocupados y asentados por invasores gringos estadounidenses. Los pueblos de Puerto Rico, yo los describiría como que son diversos, son grandes, enormes, y sobre todo son resilientes y resistentes. Y los pueblos de aquí llevan muchos largos siglos sobreviviendo y luchando y resistiendo en defensa de su terreno, de su territorio y de sus aguas y de sus pueblos en general, ante los afrontes de los ataques del imperialismo europeo y estadounidense. Los acontecimientos históricos que más me han indignado, de los cuales he tenido que leer y aprender por mi propia cuenta, porque ni nuestras familias, ni el Estado, ni el sistema educativo nos enseña
todas las atrocidades coloniales que han sucedido bajo el régimen estadounidense aquí en Puerto Rico. Sobre todo las masacres de índole política, ¿verdad?, contra los movimientos nacionalistas e independentistas. La masacre de Río Piedras primeramente, y también la masacre de Ponce. Pienso que esos fueron algunos de las atrocidades más explícitas y más viles que han cometido los estadounidenses contra nuestros pueblos. Pero más allá de eso, también toda la experimentación científica, la experimentación social y la experimentación médica sobre cuerpos puertorriqueños, que eran predominantemente de comunidades empobrecidas, de comunidades rurales, de los residenciales públicos, y sobre todo de personas de cuerpos negros, sobre todo personas feminizadas y mujeres. Por ejemplo, la esterilización masiva que sucedió en Puerto Rico a partir de los 1930 y 1940, con el fin de reducir nuestra población, que fueron prácticas de racismo científico y de darwinismo social que implementaron los estadounidenses aquí como estaban implementando en su propio territorio. Pero eso lo tradujeron hacia acá, y eso representó una gran violencia médica y científica contra nuestro pueblo, sobre todo contra nuestras mujeres y contra nuestros pueblos originarios africanos e indígenas. Hubo un tiempo, sobre todo en los 1920, 1930, que surgió mucho apogeo de la lucha obrera y de la lucha sindicalista en Puerto Rico, sobre todo con grandes pensadoras como Luisa Capetillo y distintos movimientos sindicalistas. Luisa Capetillo en particular era una anarquista arecibeña que trabajaba organizando a los obreros tabacaleros en las centrales tabacaleras, leyendo y difundiendo material anarquista y anarcosindicalista. Y vimos cómo todos estos esfuerzos produjeron una serie de huelgas en la década de los 30, sobre todo de parte de las maestras y los maestros de Puerto Rico, y también de parte de las masas obreras azucareras. Conjunto con estas luchas sindicales y obreras que se estaban produciendo en Puerto Rico por los derechos laborales, ya que bajo el régimen estadounidense se le pagaba una miseria al campesino, al jíbaro, que trabajaba en las fincas, en las haciendas y en las centrales. Ganaban una centavería, estamos hablando de chavitos y chavitos por día. Y pues obviamente gracias a estas luchas se fueron adquiriendo derechos laborales y toda la cuestión, pero fue a costa de mucho esfuerzo, mucho sudor y mucha sangre. Y conjunto con estos movimientos obreros y sindicales también había movimientos políticos nacionalistas, independentistas, que se estaban organizando para derrocar el régimen estadounidense en Puerto Rico y lograr la liberación de nuestros pueblos. Nuestro pueblo nunca ha dejado de resistir, nuestro pueblo nunca ha sido dócil, nuestro pueblo nunca ha sido manso, y de hecho siempre hemos sido un pueblo violento, siempre hemos actuado dentro de los parámetros de lo que nuestra conciencia plantea es lo correcto y lo justo, y nos hemos rebelado, nos hemos sublevado, nos hemos levantado con levantamientos armados, y también hemos resistido en nuestra cotidianidad. Sobrevivir es resistir, y nuestro pueblo siempre lo ha hecho. El independentismo era el ideal mayoritario, el nacionalismo puertorriqueño también, pero de un tiempo para acá se fueron entregando las riendas del gobierno a las manos de los cómplices y de los traidores y de los colaboradores coloniales del régimen estadounidense en Puerto Rico. Y al día de hoy eso no ha cambiado, la situación sigue siendo igual, y el gobierno sigue en manos de gusanos, de traidores y de opresores de su propio pueblo, que algún día tendrán que pagar toda la colaboración que han hecho con el enemigo y con el opresor. Y pues la puertorriqueñidad básicamente ha sido sobre todo una herramienta y un arma que ha utilizado el Estado colonial puertorriqueño para subyugar a las masas puertorriqueñas y tratar de armonizar la sociedad, sobre todo en términos raciales. Y esta supuesta armonía racial que existe en Puerto Rico no existe, es inexistente. Y eso se ve en los tribunales, se ve en el sistema carcelario, se ve en el sistema educativo, donde toda la educación que recibimos es sobre mentes blancas, hombres blancos, manos blancas.
y lo indígena y lo africano y todo lo demás se toca brevemente y de manera pasajera. En la actualidad, nuestros pueblos han atravesado una serie de crisis sociales, económicas y ambientales y ahora también culturales, porque el pueblo puertorriqueño está fragmentado, nuestras comunidades han sido desahuciadas, han sido expulsadas de su territorio, y ha habido un patrón de migración inmenso desde los 1950 y 60 hacia acá. En la última década hemos perdido 500.000 de personas porque las condiciones económicas en Puerto Rico no permiten una vida digna, y las masas puertorriqueñas pues buscan mejores condiciones de vida en el extranjero, en Estados Unidos, en el norte, al igual que toda América Latina y el Caribe. Y eso básicamente es representativo de la realidad imperial y de la hegemonía estadounidense que existe sobre todos nuestros pueblos. Nuestra gente siempre va a seguir luchando para sacar a Estados Unidos de Puerto Rico. Nuestros pueblos además se solidarizan con todas las causas internacionales actuales, con las luchas en Colombia, con las luchas en Palestina, en contra del asentamiento colonial, en contra de los estados autoritarios y del imperialismo estadounidense. Nuestro pueblo, como nunca antes ha dejado de luchar, nunca dejaremos de luchar en un futuro, hasta construir el nuevo mundo que yace en nuestros corazones y al que siempre hemos aspirado. Algún día restauraremos nuestra cultura, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, y demostraremos al mundo las verdaderas atrocidades que ha cometido el colonialismo estadounidense en Puerto Rico.